Olvídate de lo que crees saber sobre el poder en Roma. Hubo un ejército secreto, compuesto por los soldados más fieros y experimentados, llamados Evocati. Su regreso, silencioso y decisivo, cambió el imperio para siempre. Estás a punto de descubrir una de las historias más fascinantes y mejor guardadas del Imperio Romano. No te hablaré de emperadores famosos ni de grandes batallas. Te voy a contar el relato de una élite militar secreta, de unos soldados que tras servir a Roma hasta la extenuación, decidieron volver del retiro para, desde las sombras, tejer los hilos del poder. Vas a entender cómo este ejército oculto influyó en decisiones cruciales y por qué, a pesar de su inmensa importancia, sus nombres apenas resuenan hoy. Si creías conocer la verdadera cara de Roma, prepárate para reescribirla, porque los Evocati no solo pelearon. Ellos gobernaron desde las trincheras, moviendo piezas en un tablero de ajedrez donde el premio era el control del mundo conocido. Imaginan a un legionario romano que, tras años de servicio brutal, finalmente cuelga su escudo y regresa a casa. Es el fin de una gloriosa carrera, pero para algunos el destino tenía otros planes. Roma, en su incesante expansión y sus constantes luchas internas, era una bestia insaciable que siempre demandaba más. En momentos de crisis profundas, guerras desesperadas o ambiciones políticas audaces, los comandantes y los propios emperadores no podían fiarse solo de las legiones activas. Necesitaban algo más: confianza absoluta, experiencia inigualable y una lealtad inquebrantable. Y solo un grupo de hombres podía ofrecer eso: los Evocati. El término Evocati viene del latín evocatus, que significa llamado de vuelta. Y eso es exactamente lo que eran: soldados veteranos que, habiendo completado su servicio militar y obtenido su licencia, eran llamados de nuevo a las filas por un general, un cónsul, un emperador o incluso el Senado. No eran obligados. Su regreso era voluntario, una muestra de su excepcional devoción a Roma y a menudo a una figura particular de poder. Estos hombres no regresaban como simples legionarios. Su estatus era especial, su prestigio inmenso. ¿Quién mejor para liderar una unidad en una situación desesperada que un hombre que ha sobrevivido a 10 similares? ¿Quién más apto para aconsejar a un joven general que alguien que ha visto morir a 3 bajo su mando? Los Evocati no eran solo combatientes, eran mentores, estrategas y una reserva de sabiduría militar viviente. Se les asignaban tareas de vital importancia, desde el liderazgo de centurias enteras hasta misiones de inteligencia delicadas, pasando por la custodia personal de los comandantes. Un ejemplo nos lo da el historiador Tito Livio en su Amistoria de Roma, donde describe cómo en los inicios de la República ya se convocaba a los hombres mayores y de experiencia para defender la ciudad en momentos de extrema necesidad, una tradición que evolucionaría a los Evocati. Esto muestra la confianza arraigada en el guerrero curtido por encima de todo. Pero su influencia iba mucho más allá del campo de batalla. Imagina así a un general ambicioso. ¿A quién confiaría sus planes más delicados? ¿Quién sería su círculo íntimo para navegar las intrigas políticas? No a los jóvenes, sino a esos veteranos leales, cuya fidelidad se había forjado en la sangre y el hierro. Los Evocati se convirtieron en un instrumento silencioso pero formidable, de poder en las manos adecuadas. La República Romana se tambaleaba con guerras civiles constantes. Figuras como Julio César y Pompeyo el Grande entendieron el valor incalculable de los Evocati. En sus ejércitos, los veteranos reenganchados formaban un núcleo duro de lealtad absoluta. César, como menciona el historiador Apiano en su Historia Romana, solía emplear a sus Evocati en las situaciones más peligrosas y nunca se decepcionaba de ellos.
Actuaban como emisarios de confianza, supervisando logística crucial y, lo más importante, manteniendo la moral y la disciplina en las legiones. Su autoridad no venía de un rango formal, sino de su leyenda personal. La verdadera oscuridad de su influencia se manifestaba en el ámbito político. Un general victorioso en el campo de batalla regresaba a Roma, pero la política era un nido de víboras. ¿Quién manejaba las conexiones discretas, los favores silenciosos, la información vital que podía hundir a un rival? A menudo eran los evocati más astutos, con una mente tan afilada como su gladio. Un evocati podía sentarse discretamente en una taberna, escuchar murmullos y obtener información crucial para su patrón. Eran los oídos y los ojos de su patrón en los pasillos del poder. Durante la transición de la República al Imperio bajo Augusto, la necesidad de una fuerza leal y experimentada era crítica. Los evocati se convirtieron en una columna vertebral no oficial, asegurando la estabilidad. Augusto les otorgó grandes privilegios, pero también se aseguró de que algunos permanecieran cerca, como una guardia pretoriana personal extendida, influyendo en el mando de las legiones y asegurando la lealtad. Aquí es donde su influencia, aunque no abiertamente desafiante, sí ponía en jaque la rígida estructura de poder del imperio. Al operar fuera de la jerarquía militar y política convencional, obteniendo autoridad por su prestigio y no por un cargo oficial, los evocati desafiaban la idea de un imperio completamente centralizado y predecible. Su poder era tácito, una grieta en la armadura burocrática de Roma, donde la lealtad personal a un líder o su mera presencia infalible tenían más peso que un decreto del Senado. Eran maestros titiriteros detrás del telón de la política, cuya existencia y método de operación eran, en sí mismos, un desafío silencioso a cómo se suponía que debía funcionar el imperio. Incluso en la época imperial, cuando la Guardia Pretoriana ya era una fuerza establecida, los evocati mantuvieron su prestigio. Eran una reserva de emergencia de superveteranos, llamados solo cuando su experiencia era insustituible o su lealtad indispensable. Podían ascender a rangos pretorianos e incluso ecuestres, superando a la mayoría de los soldados comunes. Esto demuestra el respeto y la confianza que se les tenía. Su infalibilidad en el campo de batalla y su lealtad demostrada los convertían en piezas de ajedrez de valor incalculable. En momentos de crisis, un emperador asesinado, una legión rebelándose, una invasión, el primer recurso no eran solo los jóvenes generales, sino los evocati, aquellos con la calma forjada en 1000 batallas, la perspicacia para ver más allá del pánico y la autoridad moral para restaurar el orden. Su mera presencia podía estabilizar una situación, y su juicio, templado por décadas de servicio, era a menudo más valioso que cualquier estrategia teórica. A medida que el Imperio Romano crecía, la necesidad de los evocati en su forma más pura disminuyó, pero su legado no desapareció, se transformó. El concepto de la vieja guardia, de los veteranos confiables que servían como la columna vertebral del Estado, persistió. La figura del evocati nos enseña que el poder en Roma no siempre residía donde uno esperaba. No solo en el orador elocuente o en el emperador. A menudo, la influencia decisiva se encontraba en las manos de aquellos que habían visto la cara más brutal de la guerra, que habían jurado lealtad con sangre y que estaban dispuestos a regresar a la refriega. Los evocati fueron la conciencia militar de Roma, su memoria viviente. Eran el recordatorio constante de que la fuerza del imperio no solo residía en sus números, sino en la calidad y la lealtad de sus hombres más experimentados. Fueron la encarnación de la virtus romana, esa mezcla de coraje, disciplina y excelencia.
Su papel en la historia es difícil de cuantificar, porque su influencia fue a menudo sutil, ejercida desde las sombras, a través de consejos privados o misiones confidenciales. No escribieron sus propias historias, no buscaron estatuas. Su recompensa era la estabilidad de Roma, la victoria de sus generales, la supervivencia del imperio. Así, los Evocati permanecen como una de las figuras más fascinantes y elusivas de la antigua Roma. Un ejército secreto no por su número, sino por la discreción de su poder. Un grupo de hombres que, una vez licenciados, volvían al servicio, no por obligación, sino por lealtad profunda, y que con su sabiduría forjada en el campo de batalla, su ferocidad implacable y su infalible resolución, manejaron los hilos del imperio de una manera que la historia oficial rara vez reconoce. Cuando pienses en Roma, no solo imagines a los emperadores majestuosos o a los gladiadores en la arena. Piensa en hombres como ellos. Hombres que creyeron haber terminado su servicio, pero que fueron llamados de nuevo al deber. Soldados viejos, con cicatrices que contaban historias, que no buscaron la fama, sino que, desde las sombras, cambiaron el destino del mundo. Su legado no está escrito en grandes monumentos, sino en cada decisión crucial, en cada batalla ganada, en cada momento de crisis donde la experiencia y la lealtad se impusieron al caos. Ellos son el ejército secreto de Roma, y ahora conoces su historia.